Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y en este canal hablamos de Japón, de la vida diaria, la cultura, la escuela. Y bueno, en este caso queremos hablarles de una cuestión de filosofía y de sociedad. Teníamos un poquito de duda de manejar este tema porque puede ser un poco sensible y hay personas que se lo pueden tomar como si fuera algo personal, un ataque personal. Pero queremos dejar muy en claro que no va por ese lado en ningún sentido. Y nos inspiró un poco unas ciertas frases que, bueno, nos inspiró muchas cosas. La verdad estoy dándole muchas vueltas, pero hay un orador, sociólogo, que se llama Kenji Yokoi. Él es un chico, es un señor ya, que es japonés colombiano. Su papá es japonés, su mamá es colombiana. Y creo que va y viene, estudió cierto tiempo en Japón y también da muchas conferencias en todos lados de Hispanoamérica. Y la cuestión que él mencionaba específicamente, que nos gustó mucho y que queríamos compartir y discutir hoy con ustedes, es sobre el darse permiso, ¿no? En este caso él contaba una anécdota muy interesante. Iba caminando de pequeño con su papá en la calle en Japón y llegaron a un cruce. Tenían que bajarse la banqueta, cruzar la calle y llegar al otro lado. Y no pasaba un alma, no pasaba ningún coche, no había nadie. Era así como que el pueblo muerto. Pueblo muerto, así. Cruzaban los los remolinos. Los remolinos y las bolas esas de cosas del paja, desierto, ¿no? Y está el semáforo en rojo para cruzar. Y dice Kenji que como que, ¿qué hacemos, no? Dice, papá, vamos a cruzar, le dicen, ¿no? No viene nadie. No viene nadie nos ve. Y el papá le dijo algo a Kenji, que él mismo dice, lo dejó marcado para toda la vida. Dice, me veo yo me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Yo sé que estaría haciendo mal si cruzo la calle cuando está en rojo. Aunque no venga nadie, aunque nadie esté viendo que lo estás haciendo mal, tú te estás viendo. Es esa cuestión entre la responsabilidad por el hecho de hacer las cosas correctamente y la autopermisividad, que es darme permiso de ser incorrecto, ¿no? Sí, muchas veces dices, solo esta vez, cruzo aquí rápido y ya. Y yo sí puedo, pero ellos no, ¿no? Es un poco injusto muchas veces. ¿Por qué uno se puede dar ese permiso de hacer mal las cosas? Porque al final lo estás haciendo mal. Tú te estás viendo además. ¿Y por qué los demás no lo pueden hacer? Ese mismo momento que dicen, ay, solo voy y cruzo la calle, solo dejo aquí mi coche 3 segundos. Esos autopermisos que se están dando, se los reprochamos a los demás, ¿no? Y a nosotros nos los dejamos pasar, ahí solo fue esta vez, ¿no? Y hay que ser muy claros, esto sucede en todos lados, no es una cuestión que solamente sucede en este caso en Latinoamérica, o no sucede en Japón, o no sucede en Canadá, en Estados Unidos. La verdad es que sucede en todos lados. Del mundo, pero ¿no? Es la magnitud y los límites. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a darme permiso de algo? Y hasta qué punto estoy exigiendo lo mismo, pero no soy capaz de darlo. En cierto modo, nosotros, Carmen y yo, crecimos en México. Y hubo muchas cosas que a mí personalmente, y creo que también a Carmen, nos contradecía muy fuerte culturalmente, ¿no? Yo escuchaba ciertas palabras, ciertas enseñanzas, sea en la casa o en la escuela totalmente mexicana, y las acciones que veía dentro de la sociedad, no se diga los políticos, pero incluso mis compañeros de banca, mi maestra, incluso algunas veces hasta familiares, que no casaba, ¿no? Como todo buen niño descubrimos que entre el mundo de lo que nos enseñan los adultos y lo que sucede en el mundo real empieza a tener una distancia muy grande. Pero hubieron algunos factores que jamás se fueron, que jamás pude madurar como uno hubiera dicho, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando llegamos a México, después de que estuvimos viviendo en Italia, nació Ro en Italia, y fuimos de regreso a México. Estuvimos ahí como 2 años y medio, 3 años, y yo entro en el kinder por lo mismo. Y tenía un compañerito en el kinder que era un año menor que él, pero su papá es alemán y su mamá es mexicana. Y en alguna fiesta, creo que era una posada, no estoy seguro, pero una fiesta, yo me engento muy rápido. O sea, yo no soporto la muchedumbre. Sufría yo en Tokio, sí, no soporto mucho la muchedumbre y tiendo a buscar alejarme. Y me fui a sentar a los columpios que están hasta el fondo del parque, así como que donde nadie me pudiese ver. En la esquinita, ¿no? Y me senté en un columpio a esperar a que pasara el tiempo y estaba yo viendo a los niños. De repente este señor, el papá alemán, se acercó
y me saludó y se sentó en el otro columpio, ¿no? Y nos pusimos a hablar, a platicar, ¿no? Y entre la plática, hablando de diferentes cosas, me preguntó de dónde éramos y así, etc. Y no sé por qué salió en la plática, pero él en un momento me dice, es que los mexicanos, es una generalización, estoy contando una anécdota, no es un ataque, me dice. En México, los mexicanos, está muy permitido mentir para salirte del problema, para poder abrirte paso. Es muy, muy aceptado el decir mentiras, ¿no? Entonces, él sentía un tipo de crisis existencial porque a la vez que le quería enseñar a su hijo que mentir no es bueno, no quería dejar a su hijo sin las herramientas suficientes, sin las armas para sobrevivir en México, porque dice, vivo en México, mi hijo es mexicano, aunque también es alemán, pero es mexicano, y va a crecer en México. Si le digo, no mientas, mentir está mal, va a estar en una desventaja frente a todos sus compañeros, frente a todos los demás mexicanos. Debe aprender a mentir como los demás mexicanos. Y es algo que a mí me dejó en shock porque jamás lo había pensado hasta ese momento, ¿no? Así es, como que uno nace, bueno, nosotros que nacimos en México desde muy pequeños, quizás empezamos a notar esto, pero inmediatamente tuvimos que, en muchos casos, hacer la misma regla, ¿no? Bueno, porque ya en algunos casos es ya una regla, ¿no? Yo creo que en este caso la persona, si bien era una persona de Alemania, creo que incluso los mismos mexicanos les enseñan a sus hijos, o todo el mundo creo, le enseña a sus hijos a que mentir es malo, ¿no? Pero es la cuestión, la situación en la que te encuentres, es la que te va a poner a prueba si realmente te quieres torcer o bueno, te quieres dejar llevar por los demás o por la corriente, o decir, no darte ese permiso y decir, no, yo voy a hacer las cosas bien. Es un hecho que en Japón incluso hay gente que miente, ¿no? Muchas. La diferencia, creo, más esencial que yo he encontrado entre Japón y México en este caso, es que en Japón existe el desagrado a la mentira, se tacha la mentira. Cuando tú encuentras que una persona está mintiendo, la persona que mintió entra en vergüenza. Y nadie lo va a subir en un pedestal por haber sido un mentiroso. De hecho, hasta pues, empiezan a recibir como que, pues, si te dice, tú eres un mentiroso, ¿no? Ya, aunque sea solo una vez, ya eres manchado, como dice, tachado, ya no eres... Existe un estigma por haberte convertido en un mentiroso, incluso desde la escuela, ¿no? Y en México, muchas veces, no digo realmente, no es un ataque, no son todos los mexicanos, pero muchas veces se vanagloriaba al que mentía. Pudo copia muy bien en el examen. O, este lo sacó diciéndole que eran 3 y en vez eran 2. O sea, existe como que el que no es suficientemente pillo, el que no sabe transar no avanza. Y se vanaglorian de poder transarte, de poder mentirte, de poder engañarte, ¿no? Y es algo que a mí siempre me puso muy, muy nervioso. No podía aceptarlo dentro de mi persona. ¿no? Chocaba con tu manera de pensar, ¿no? Y hablamos de México porque fue la situación que nos tocó vivir, ¿no? Creemos más bien que en todo el mundo se da esta situación, ¿no? Incluso aquí en Japón, ¿no? Y estoy seguro hay muchísimos de ustedes, mexicanos o latinoamericanos o españoles, lo que sea, que nos escuchan y nos entienden y se identifican totalmente, ¿no? Pero a la vez es ese punto en el que esa escala de autopermisividad es un poco ambigua y es muy peligrosa no tener la responsabilidad de ella, ¿no? Muchas veces, incluyendo familiares cercanos, incluyendo gente que no es de México, me ha tocado comentarios como que, pues pídele el favor, o no, me estaciono aquí un momento, rapidísimo, tanto no me tardo, voy aquí enfrente. ¿Y qué tanto estás dispuesto a permitirte eso? Yo sé que es tu beneficio y sí va a durar 5 segundos y probablemente no va a morir nadie, ¿no? Pero este es ese caso, ¿no? Pero si alguien tiene un punto de permisividad más alto, le estoy fastidiando. Y si lo tiene más bajo, me está fastidiando. O sea, lo que quiero decir, a mí me parece muy mal la corrupción. Me parece muy mal, por ejemplo, que los políticos, los presidentes directamente en países como México especialmente, y lo digo como mexicano muy molesto, hayan robado tanto al país. Pero a la vez me quedo pensando, ¿hubiera sido yo totalmente distinto? ¿Hubiera sido distinto cualquier otro mexicano? Obviamente, mi compañerito de al lado en la escuela que me robó una goma cuando me la pidió prestada y jamás me la regresó, o el que me robó el lápiz sin que siquiera me enterara que se lo llevó, solo se llevó una goma, solo se llevó un lápiz y jamás me va a hacer falta.
pero para él fue una goma, un lápiz. Y cuando crezca, quizás va a ser entonces un libro, ojalá fuera un libro, pero quizás en algún momento va a ser un disco o un coche después. Y empieza a crecer y crecer, y tu límite empieza a crecer contigo. Y después millones de pesos. Después voy a ser presidente y robar todo lo que yo pueda. Llegué yo a esa conclusión, hay que ser muy tajante con los límites, ¿no? Lo más utópico, si lo quieres ver, como sería lo más idílico, como decía el papá de Kenji Yokoi, ¿no? Yo me estoy viendo, ¿no? ¿Hasta qué punto me puedo dar permiso de ser un mentiroso o de ser un corrupto o de ser un ladrón, ¿no? Y es algo que es bastante complicado, que creo que ni Japón ni ningún país del mundo ha solucionado, ¿no? Tenemos que encontrar todos juntos la solución. Una respuesta, sí. Así es, digamos que eso crearía un cambio, y obviamente, aunque suene cliché, el cambio viene de nosotros, ¿no? En vez de darnos permiso, esa responsabilidad de decir, no voy a hacer esto que está mal. Queríamos traer un poquito esto al tema porque muchas veces se comenta qué cosas hace muy bien Japón, qué cosas hace muy mal Japón, en qué es mejor Japón, en qué es mejor México, en qué es mejor tal. Y la verdad es que creo que no se trata de ver qué es mejor o qué es peor, nada más porque sí. Por un tipo de comparativa de premios, ¿no? Se trata por ver qué de esa cultura, qué de esa sociedad, qué de esa situación puedo aprender y llevarlo en mi vida propia, ¿no? Muchas veces vemos en videos así de que va en Japón y se le cae la cartera y la gente corre a regresarle la cartera, que es muy honesta. Y la realidad es que todos podemos ser así, todos podemos tener ese mismo trato, no importa en el lugar donde estemos. Y si la gente no tira basura, también lo podemos hacer en nuestro hogar. Y si la gente paga sus impuestos, también lo podemos hacer. Pero no esperemos a que lo haga el de al lado. Tenemos que hacerlo nosotros. Y sí habrá el que tontamente nos tache de tontos, o que no fuimos suficientemente pillos. El día que tengas la posibilidad de estacionarte en doble fila, o que alguien te dice, tú bájate, yo te espero, recházala por tu propio bien. No por lo que te van a decir los demás, no porque vas a crear un nuevo mundo para tus hijos, o porque lo que sea, sino porque tú te vas a dar la oportunidad de ponerte un límite y decir, más allá de esta línea, no paso. Y bueno, no queríamos que sonase en ningún sentido a un tipo de ataque, no es ni personal, ni impersonal, ni es ataque. Es algo que queríamos compartir porque tenemos un interés muy muy grande en todas las comunidades, en todas las sociedades, en México especialmente, pero en toda Latinoamérica. Lo sentimos siempre muy cerca del corazón. En ese punto de vista, también hay que recordar que nosotros podemos hacer todas estas cosas buenas, todos estos cambios buenos, en el pequeño. Y sí va a cambiar. No sé, ¿cuántos somos viendo ahorita el video? No lo sé. Quizás 5, quizás 1, quizás 10, quizás 50,000, quizás 1,000,000. Pero si cada uno de nosotros cambiamos algo de eso, si cada uno de nosotros nos ponemos una línea que no nos vamos a atrever a cruzar porque no es correcto, entonces ya habremos hecho un gran cambio, créanme. Y si alguien nos está viendo haciendo ese cambio, va a reflexionar también y probablemente también haga ese cambio. Y esa lo va a ver. Y poco a poco iremos cambiando. Nos iremos contagiando. Parte de todo lo que les queremos compartir en este video específico es no solo mostrarles Japón para que uno diga wow, super wow, sino esto es Japón, esto es lo que me gusta de Japón, esto es lo positivo de Japón y es tan fácil obtenerlo. Realmente requiere un poquito de cada uno de nosotros. O sea, todos somos seres humanos, no es de que hay una diferencia entre Japón y México y los otros países, o sea, somos igual los mismos seres humanos, si nosotros podemos, ustedes pueden, o sea... De hecho, hay un dicho, ¿no? De una persona que... De hecho, es un japonés que decía que si alguien más lo está haciendo, entonces tú también puedes hacerlo. Si alguien más no lo ha hecho, entonces tú puedes ser el primero en hacerlo. Así es. Y bueno, si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda servir o gustar este video, no olvides de compartirlo. También puedes formar parte de nuestra comunidad en Patreon o ser miembro de YouTube, donde recibirás ventajas, muchos beneficios y diversión. Te esperamos. Bye bye. Mata mi tene. Jikai mo o tanoshimi ni.